Bueno, pues efectivamente en mitad de nuestro programa de feria más atípico de la historia, con lluvia y con plan de emergencias, ¿no? Con este operativo que hemos montado, mitad Plaza Virgen del Mar, en el Chiringuito Lo Miguel, la Marimorena y mitad en el estudio, pues ante la previsión de las lluvias y a esta hora que estamos grabando esta entrevista no sabemos cómo estará de lluvia, lo mismo está diluviando cuando se esté emitiendo, pues una entrevista que teníamos concertada allí, pues hemos decidido hacerla a cubierto y venirnos muy cerquita de la Plaza Virgen del Mar, a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía. Pensábamos hacer una entrevista de feria, de cómo le va la feria al nuevo delegado. Bueno, haremos un poco de todo. Paco Góngora, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Víctor. Pues, ¿cómo va la feria? Bueno, pues para mí es una feria distinta, ¿no? Con una nueva responsabilidad y teniendo más presencia, ¿no? He estado por la noche, están los toros, ayer estuvimos también en el día del Partido Popular, en nuestra caseta. Así. Y bueno, me apetece también pues continuar en estos días de feria y luego el domingo que será la procesión en honor a la Virgen del Mar, que también me apetece, ¿no? Porque me apetece ir conociendo a cofradías, hermandades, y yo creo que tienen también una labor muy importante. Bueno, le ha dado un cambio a tu vida importante, porque además, pues tú políticamente has trabajado en el Ejido, has sido alcalde muchísimos años. Yo me imagino que al final, pues aunque en la profesión de político no hay rutina, porque cada día es diferente, pero al final rutinizas muchas cosas y ahora te encuentras con unas responsabilidades absolutamente diferentes y además bueno, teniendo que dar cuentas a personas y a organismos dentro de la Junta de Andalucía. Es decir, esto es diferente, esto es muy diferente a ser alcalde. Tiene ciertos paralelismos, ¿no? O sea, al final la vida pública es tomar conciencia de las necesidades en tu ámbito competencial, bueno, para los alcaldes no solo en tu ámbito de competencia, porque al final todas las necesidades, las problemáticas, las oportunidades de cualquier municipio también son tuyas como alcalde, ¿no? Ahí está la labor de trabajar con el conjunto de administraciones. Pero es verdad que el ámbito territorial cambia, yo he elegido, lo conocía perfectamente, ahora estoy conociendo muchos aspectos de la provincia de Almería, conocía muchos, pero tengo que ir profundizando. Me facilita mucho la labor en mi relación con los alcaldes, con los territorios, con los municipios, que para mí son importantísimos, porque si hay alguien que conoce realmente las necesidades de su territorio, de los municipios, son los alcaldes y las alcaldesas y los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, en esa parte me siento cómodo y luego conociendo la propia administración de la Junta de Andalucía, es otro marco competencial. Yo me he relacionado con la Junta de Andalucía del otro lado, conozco a grosso modo ese marco de competencias, pero luego toda la estructura de cada consejería, de cada delegación territorial, pues bueno, pues exige un esfuerzo, pero en eso estoy, ¿no? Al final se trata de conocer las necesidades, las oportunidades y ver de qué manera nosotros podemos ir haciendo palanca para que vayan resolviéndose todas esas cuestiones. Bueno, y además, en un momento, estamos en un curso político ya electoral a nivel municipal, es posible que electoral también a nivel nacional, pero a nivel autonómico está empezando un mandato y eso da cierta tranquilidad. Yo, el otro día estuvo tu delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, en el Chester, que emitiremos el lunes que viene, y yo bromeaba con él y le daba la enhorabuena. Le decía, bueno, enhorabuena porque en 3 meses, desde que han pasado las elecciones, habéis arreglado la sanidad, porque en mayo era todo un desastre, todos los días ruedas de prensa a las puertas de los centros de salud, todos los días ruedas de prensa a las puertas de los hospitales, la privatización era terrorífica y ahora ya la oposición no habla de sanidad. Qué demagógica es a veces la política, Paco. Pues sí, sobre todo cuando veníamos de una etapa en la que las inversiones en materia sanitaria y en otros muchos frentes, ¿no? En otras muchas materias, brillaba por su ausencia, ¿no? Yo lo he podido comprobar en el Ejido, ¿no? Ampliaciones en el Hospital de Poniente, mejoras significativas, centro de salud, un nuevo centro de salud, en fin. Y yo creo que todo eso eh, se ha notado. De hecho, el presupuesto autonómico ha crecido aproximadamente en un 60%, ¿no? En muy poquitos años, 7 años, ¿no? Pero hay que seguir. Es verdad que había, sobre todo, mucha carestía en materia de inversiones. La provincia de Almería y el conjunto de municipios casi todos crecen, por tanto crecen las necesidades. Almería ha crecido en población de una forma exponencial en los últimos años y hay que seguir sin solución de continuidad cometiendo inversiones, pero el esfuerzo que se ha hecho es considerable, es muy importante, ¿no? Yo estoy haciendo una ronda también por municipios y queda trabajo por hacer. Evidentemente la sanidad tiene un recorrido de mejora, pero creo que se están haciendo las cosas bien.
Mira, ahora quiero hablar un poco de proyectos y de cómo se prevé este primer año en la relación entre la Junta de Andalucía y Almería, pero hemos hablado de demagogia política y yo quería ponerte un sonido que es un sonido que nosotros hemos destacado en la radio esta semana, porque una cosa es una cosa es el juego político, incluso la demagogia, y otra cosa, sinceramente, creo que es perder los papeles y cruzar líneas rojas que creo que no benefician a nadie. El sonido es de una parlamentaria y portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz que se llama María Márquez, te sonará, señora, creo que es de Huelva. Y bueno, a propósito de la petición que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía al gobierno de España, pues de que vuelva a retomar ciertos estándares de calidad y de potencia inversora en cuanto a la seguridad ciudadana. Se habla mucho del desmantelamiento de Consur, pero hay más cosas. Pues María Márquez ha salido respondiendo esto. Pero ¿cómo se atreve Moreno Bonilla a hablar de narcotráfico y de medidas contra el narcotráfico con la que tiene en su casa? Para empezar, por el Partido Popular de Almería, que lo último que hemos visto esta semana es que ha tenido que dimitir un concejal del Partido Popular de Almería por conducir borracho un coche oficial. Desde luego, al PP de Almería no le falta un perejil. Se le van a terminar aplicando todos los artículos del Código Penal, pero en materia de narcotráfico, precisamente, hay 43 personas imputadas en el Partido Popular de Almería porque a través de un chat de narco, presuntamente, se destapa una de las tramas de corrupción más dramáticas de este país. No ha visto lo que está pasando en Marbella, lo que ha pasado este verano, la condena que ha habido. Es que yo no sé por dónde empezar. O sea, esto, y cuando digo esto no me refiero al comentario, sino a este ser humano, a esto le estamos pagando un sueldo a los andaluces. Compara narcotráfico con un control de alcoholemia a un concejal. Dice que en materia de narcotráfico hay 43 personas detenidas en Almería en relación con el Partido Popular. Es que no sabe nada, o sea, no sabe por qué están detenidas, no sabe que no son del Partido Popular la inmensa mayoría de ellos, que son empresarios, no imputados. O sea, ¿verdaderamente se puede estar en política así? Bueno, falta la verdad, obviamente, y yo creo que hace el ridículo, ¿no? No se puede hacer el ridículo de una forma más palmaria, ¿no? Yo creo que la petición que ha hecho Juanma Moreno es más que procedente, ¿no? De hecho, la propia Fiscalía Antidroga, cuando se desmantela Oconsur, ya empieza a notar los resultados y hace saltar la voz de alarma pidiendo explicaciones por qué se desmantela, ¿no? Estamos viendo cómo además son grupos cada día más especializados, más peligrosos, más armados. Hemos visto cómo ha habido víctimas, no solo de fuerzas del cuerpo de seguridad, de Guardia Civil, sino también de ciudadanos de a pie, y todo relacionado con el narcotráfico, sobre todo en el campo de Gibraltar, pero se va extendiendo y se ha ido extendiendo. Entonces, es más que procedente, ¿no? Y era un grupo especializado que tenía muchos medios, de unos 150 agentes, que yo creo que es más que procedente que se vuelva a retomar, pero no solo con el ámbito del campo de Gibraltar, sino bueno, pues que ese narcotráfico, esas bandas organizadas, extienden su ámbito de delincuencia, pues incluso hasta la costa de Almería, ¿no? Entonces, yo creo que es algo generalizado. A la Guardia Civil le faltan medios, yo he podido comprobarlo en el municipio de Ejido, y yo creo que el litoral merece mucha más seguridad y mucha más protección, ¿eh? También en materia de extranjería, ¿no? De ese control o descontrol migratorio. O sea, yo creo que es que además que se pida algo, que algo mejore en tu tierra, no entiendo cómo le puede molestar a alguien. Pero mira, yo creo que defender las políticas de Sánchez en Andalucía es muy complicado. Muy complicado. Yo creo que el Partido Socialista ha perdido totalmente la credibilidad, este Partido Socialista del gobierno de Sánchez, y que en Andalucía, bueno, traten de comulgar con ruedas de molino, yo creo que al final le hace pues, caer en el descrédito más absoluto. Y esas declaraciones pues, son ridículas, ¿no? Yo creo que para nadie pasan desapercibidas, ¿no? Tremendo. Bueno, y insisto, yo ya sé y has comentado lo que estamos en momento de toma de contacto, de recibir muchísima información, pero bueno, no sé si ya podemos un poco vislumbrar por dónde van los grandes proyectos de la Junta en Almería, bueno, a medio plazo, a corto plazo, para el próximo curso. Por ejemplo, el otro día nos decía Juan que bueno, pues se está ultimando para poder abrir lo antes posible el Hospital de Roquetas, que es otro hito extraordinario en Almería. Nos decía, cuando el Partido Popular llegó a Almería, pues había 3 hospitales y ahora, pues con el de Roquetas va a haber 7. Decir, o había 4 hospitales y ahora va a haber 7. Decir, bueno, me gustaría saber un poco los grandes focos dónde están puestos. Pues mira, yo creo que uno de los focos principales es el agua. El agua en depuración, en garantía de abastecimiento.
Ahí es verdad que el papel del Estado es crucial y el Estado lleva mucho retraso con la ejecución de infraestructura. De hecho, pues hay inversiones en materia de desalación que han perdido los fondos europeos. Y más lejos, por ejemplo, la ampliación de la desaladora del Poniente, o no se está trabajando en ese plan hidrológico que pone negro sobre blanco todas las infraestructuras hídricas que necesitamos. Para mí eso es crucial. La Junta ha hecho un esfuerzo inversor muy importante que va a continuar y hace falta reclamar del Estado pues, más presencia, sobre todo inversora ahí. Las comunicaciones son vitales para la provincia de Almería, ¿no? Estamos viendo cómo ya no solo vamos avanzando en la ejecución de la infraestructura del AVE, pero hay cuellos de botella importantes que llevan pues, un retraso y hacen pensar que por lo menos hasta el segundo semestre del año 29 probablemente no aterrice el AVE, en el mejor de los casos, en la provincia de Almería. Y vemos cómo además retrocedemos pues también con algunas actuaciones que se están haciendo en cuanto a la frecuencia de esa conexión ferroviaria, por ejemplo, con Madrid, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que mejorar y en el capítulo de la Junta de Andalucía, el agua, la sanidad, la educación, los servicios sociales, yo creo que son fundamentales. También seguir articulando las comunicaciones en cuanto a las competencias de la Junta de Andalucía. Ahora hay un paquete de inversiones muy importante en mejora de firme. Y yo creo que es continuar. Me cita el caso del hospital de Roquetas de Mar. La siguiente fase ya es empezar a dotarlo, empezar a tener consultas, empezar a abrir también hospitalización, empezar a abrir quirófanos, que también son muy necesarios, centros de salud que se están acometiendo repartidos en toda la provincia. Bueno, otro hito es el del Ejido. Hay que seguir invirtiendo, ahí hay un proyecto ya que está terminado para ampliar el Hospital de Poniente, el Hospital de la Inmaculada, en fin, se están haciendo inversiones tanto en atención hospitalaria, en atención primaria también muy importante y yo creo que se va a ir consolidando y vamos a ir dando pasos muy importantes en los próximos años en esa mejora de la atención sanitaria, que yo creo que se ha notado, pero es verdad que aún siguen faltando inversiones, pues ojalá se pudieran solucionar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Pero en 7 años se ha hecho mucho, mientras que empiezas a concebir proyectos, a hacer estudios de necesidades, a redactar proyectos, a licitarlos, a ejecutarlos, a ponerlos en funcionamiento, no es tanto tiempo, ¿no? Entonces, ese ritmo inversor tiene que continuar. Yo diría que esos son los principales retos, ¿no? Y Almería, y lo hemos comentado tú y yo en muchas ocasiones, necesita, lo estamos viendo en Ceuta, ¿no? Lo que está pasando, necesita también que se ponga orden en el control migratorio. Es verdad que necesitamos mano de obra, pero con más motivos tenemos que establecer filtros para que no llegue cualquiera, sino quien realmente tiene que venir a trabajar, a convivir, a integrarse, y yo creo que ese es otro gran reto que tiene gran parte de los municipios de nuestra provincia. Eso es lo primero es que venga quien tiene que venir y cumpliendo la ley. Déjame, en relación con eso, tengo 2 preguntas más para ti, y la primera era precisamente a propósito de Ceuta. Mira, yo el día del incendio de los Gallardos, el primer día coincidí allí con un alto político, un político que hubo un alto cargo de responsabilidad en Almería, cuyo nombre no diré porque no tengo permiso, no le he pedido permiso para contar esto, que es una historia muy personal, ¿no? Y bueno, pues nos saludamos y tenemos cierta confianza y me dijo, bueno, pues aquí estoy, tenía previsto, bueno, esta mañana nos hemos levantado y mi mujer tenía hechas ya las maletas porque nos íbamos de vacaciones y allí se han quedado mi mujer y las maletas. Cuando vuelva ya no sé si tendré mujer y si tendré maletas, porque claro, es que esto no para nunca. Bueno, parece un poco la postura razonable de una persona que tiene cierta responsabilidad. Y en Ceuta nos hemos encontrado que a las 3 semanas y media de la mayor crisis migratoria en la historia moderna de España, el presidente del gobierno ha vuelto de vacaciones y, ojo, ha amagado con volver a irse. Y mientras tanto, pues allí sí, vamos, allí la pinta que tiene aquello es que cada día está peor. Es decir, ¿cómo hemos podido llegar a esto en este país, a este grado de descontrol? Pues mira, yo creo que llueve sobre mojado. Yo creo que este gobierno no solo no le ha prestado atención a esos flujos migratorios, a la política migratoria, mientras Europa ha ido detectando que la inmigración ilegal se ha convertido en un problema, España ha sido no solo permisiva, sino que ha ido generando un efecto llamada. No se ha repatriado prácticamente a nadie, no se ha trabajado con los países de origen y de tránsito, se trabaja de espaldas a la nueva normativa comunitaria. Y al final esa debilidad, pues por ejemplo con el gobierno o reinado de Marruecos, tiene sus consecuencias y las está teniendo, ¿no? Pero mira, yo creo que tiene que haber un antes y un después de lo que ha pasado en Ceuta.
Yo creo que ya gran parte de la población española es consciente de que ahí afrontamos un gran reto, ya no solo el control de nuestras fronteras, sino también la presencia de ese volumen de inmigración en nuestro país que tiene que tener cierto orden, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que cambiar normativa, hay que hacer cumplir y respetar la normativa actual, hay que apoyar políticas de integración y de convivencia serias, sin ningún tipo de complejo, y luego hay que ser totalmente expeditivo. O sea, no se puede, por un lado, estar apostando por una inmigración legal y ordenada y, por otro lado, ser transigente con esa inmigración ilegal y ordenada y desordenada, que al final entra quien quiere las mafias. Y hay gente que huye de la justicia en sus países y hay gente que no viene a trabajar y lo vemos. Entonces, yo creo que la sociedad española ya está harta y ve que tenemos un problema muy serio, ¿no? Y yo creo que este gobierno no lo va a solucionar. No. Ahora están yendo los ministros a Ceuta, pero creo que es un problema que se va a cronificar, desgraciadamente, mientras exista este gobierno, ¿no? Antes decías que viene un año electoral, viene un año también de elecciones generales y es muy importante que al final, bueno, pues tomemos buena nota de lo que está pasando en este país y le demos un cambio, ¿no? Porque ya no solo está en riesgo la integridad territorial de nuestro país, sino un modelo de convivencia en muchas ciudades de España. Desde luego. Bueno, lo último que te comento, se han cumplido ya, creo que 2 semanas, ¿no? De ese cariñosísimo encuentro que tuvimos y que tuve con los ministros Puente y Bolaños, en el que yo creo que tú estabas presente. Bueno, todo aquello nacía del deseo de un periodista de preguntar a los ministros, entre ellos al ministro del ramo, qué tienen que hacer ahora con la fecha de 2027, porque ellos cuando llegaron al gobierno, nosotros es que nos gusta mucho, somos aprendices de Dieter, que sé que es un periodista que a ti te gusta, nos gusta mucho la hemeroteca. Prometieron 2023, 2025, 2026 y lo último que prometieron fue 2027 y creo que ese día había que preguntar qué hacemos con 2027 porque es evidente que ya no es la fecha. Nosotros en septiembre de hace 2 años ya publicamos un estudio en el que se decía textualmente, lo prudente es hablar de 2030. Bueno, pues esta semana la iniciativa Quiero Corredor, que reúne a varias provincias y a varias organizaciones de esas provincias, pues ya ha colocado como fecha probable 2029. Ya se van aproximando todos a los estudios que nosotros hicimos en relación con las empresas que están trabajando en Lorca, con expertos que nos explicaron lo que pasa una vez que se haya terminado todo el trazado de la vía, etcétera, etcétera. Es grave esta concatenación de retrasos, pero para mí es todavía más grave la mentira constante y permanente. Se fue de aquí el ministro diciendo, no puedo mantener la fecha de 2027, pero va a ser pronto. Y usted ha venido aquí a reírse de nosotros y a punto estuvo de conseguirlo, porque si yo no pregunto esto, nadie lo habría preguntado. Bueno, es un gobierno que está instalado en el relato, ¿no? Yo creo que con poca ética, con pocos principios, con poco nivel de transparencia. No solo no pudiste preguntar tú ese día, es que yo vi al presidente de la Cámara que quiso preguntarle directamente al ministro y no pudo. No pudo. O sea, intervino el mismo premio Nobel que intervino conmigo. Pasaron olímpicamente de él, ¿no? Y eso fue bochornoso, ¿no? Y además, claro, se dieron una serie de explicaciones. Es verdad que hay tramos que van avanzando, esta parte final de Almería, el soterramiento, la estación, pero el AVE entrará en funcionamiento cuando tenga todos sus tramos ejecutados y probados. Y yo, no es que todo apunte, es que yo creo que está clarísimo por el transcurso de la obra, los modificados de proyectos, etcétera, etcétera. Yo también lo he estudiado y lo continúo estudiando, que al menos hasta el segundo semestre del año 29, si no hay nuevos retrasos, es una infraestructura de transporte que no va a entrar en funcionamiento. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Este gobierno, ojalá, y yo espero que sí, pues le quedan meses de gobierno y tendrá que ser, o tendremos que ser otros, los que tengan que terminar esa infraestructura, ¿no? Por lo tanto, ellos están instalados en ese relato y sabiendo perfectamente que las fechas que dan no se van ni siquiera a aproximar a las reales. Bueno, pues y mientras tanto esa invernación que hay en la sociedad, en parte de la sociedad, en parte de los medios de comunicación, pues coadyuvan a que esto pues siga adelante, ¿no? Algunos seguiremos poniendo en evidencia la realidad. Pero fíjate que es más grave, ¿no? O sea, cuando se está pidiendo
porque el Intercity, bueno, a partir del 6 de septiembre se interrumpe, va a tener que estar funcionando con autobuses y demás, que ya es un transporte, si era incómodo por el tiempo, ahora todavía va a ser lo más, ¿no? Que se buscara un nuevo Alvia y que hubiera 2 frecuencias de ida y de llegada desde Madrid, ¿no? De salida de Madrid, ¿no? Pues ayer parece que hubo una reunión en la mesa del ferrocarril y no han dicho absolutamente nada. Y yo sé que no van a solucionar absolutamente nada, con lo cual nos esperan probablemente años en los que vamos incluso a ir para atrás, ¿no? Y eso es lamentable. Pues seguiremos denunciándolo. Delegado, no te robo ni un segundo más, muchísimas gracias. Y bueno, a ver si se aclara un poco el día y podemos disfrutar un poquito de la feria también. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. En fin, nuestro tema del día de hoy, en este programa raro que estamos haciendo, un trocito aquí, otro trocito allá, pero adaptándonos a las circunstancias. Seguimos.